El discurso psicológico a través del verso. En esta quinta y última píldora vamos a hablar ya no solo de cada verso o de cada estrofa o de cada fragmento, sino de una idea más compleja, cómo los personajes articulan la información a lo largo de una escena entera o a lo largo de un personaje, y cómo hay toda una estructura de pensamiento profunda en el teatro en verso. Y concluiremos también con algunas ideas genéricas sobre el Siglo de Oro después de este pequeño viaje que hemos hecho juntos. También invitándoos a, como decía en la primera píldora, a que me mandéis vuestras preguntas, vuestras ideas, vuestras sugerencias, y que podamos hacer o un encuentro o una píldora de conclusión en la que podamos tener este tipo de interacción. Habíamos dicho en la anterior píldora que lo isosilábico da una sensación de control y lo anisosilábico una sensación más caótica. Pero no solo podemos valorar si los versos son iguales o desiguales, sino la estructura compleja. Un romance nos da una sensación mucho más parecida al habla, solo rima cada dos versos y en asonante, mientras que, por ejemplo, en lo más complejo tenemos las décimas. Las décimas son 10 versos de arte menor, 2 quintillas entrelazadas entre el verso quinto y el sexto, pero es una de las mayores elaboraciones versales y estróficas junto al soneto. Significa una manera de articular el pensamiento muy complejo. No es casual que después de que Rosaura haya dicho que Segismundo es un compendio de hombre y fiera, es un salvaje, y que esperamos o genera la expectativa de que gruña, de que hable de una manera muy caótica, Segismundo habla en décimas, habla en la estrofa más compleja y habla de una manera muy elaborada. Hay un cambio en el primer verso de ese primer monólogo de Segismundo, acaba la silva. El último verso es «Ay mísero de mí y ay infelice». Ahí acaba la silva caótica, silva quiere decir en latín la selva, ahí acaba ese mundo de marabunta, de caos, de que Rosaura no entiende qué está pasando, dónde está, quién es, y vamos a un mundo paradójicamente ordenado. Quien debería ser un salvaje y hablar de una manera brutal, empieza a intentar interpelar a los cielos y preguntar por qué le están castigando, aludiendo a la teología del momento y a ese determinismo de si uno está determinado por los astros y Dios manda en todo, ¿qué culpa tengo yo? Entonces dice Segismundo, apurar, o sea, saber, exprimir, apurar cielos, pretendo ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? ¿Cuál es el delito? De nuevo, ¿qué delito cometí? No, pregunta explícita, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Es muy listo Segismundo, hace una pregunta para contestar al contrario. Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Eso es un exordio, ¿no? Es una primera presentación. Vamos a ver que no solo habla en verso esa bestia, sino que habla con un conocimiento profundo de la retórica latina. Organiza las ideas de una manera, hace este exordio. ¿Cuál es el tema de este monólogo? La culpa. ¿Cuál es el delito? Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Esa es la primera premisa. Todos somos culpables por haber nacido, lo que se llama el pecado original. Pero entonces hace una pregunta el inteligente Segismundo, el astuto Segismundo, que luego va a ser astuto como rey, ya lo demuestra, dice, ok, todos somos culpables por haber nacido, pero entonces, y aquí entra en la narratio, la exposición del dilema, si todos somos culpables, yo tengo una pregunta, eso dice Segismundo, ¿por qué yo más? O sea, porque si todos tenemos la culpa, ¿por qué a mí me castigan más? Solo quisiera saber, solo eso, de nuevo, solo quisiera saber, no, solo quisiera saber para apurar mis desvelos. No quiero para eso, para poder dormir tranquilo, o sea, yo quiero quedarme tranquilo, solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer. Dejemos a eso de nacer, porque en lo de nacer todos somos iguales. Dejando a una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Enorme desafío plantea Segismundo. Desafío teológico, desafío
violento contra los cielos. Ok, dejando una parte cielos el delito de nacer. Si en lo de nacer todos somos iguales, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿Cuál es mi culpa superior a la de los otros? ¿Por qué yo vivo en una cárcel y otro en el palacio? ¿No nacieron los demás? Pregunta clarísima. ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé? No, yo no estoy pensando en verso. ¿Qué privilegios tuvieron que yo no? Ni estoy prosificando. ¿Qué privilegios tuvieron que yo no? Estoy haciendo verso, pero estoy haciendo la idea dentro del verso. Estoy surfeando el verso con la idea. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Y de nuevo, que yo no gocé jamás, no, puedo parar. Que yo no gocé jamás. Y entonces voy a explicar los privilegios de los otros. Y los va a explicar Segismundo impresionantemente en lo que ya es la argumentación, lo que los latinos llaman la argumentatio, de una manera tremendamente ordenada. Ese salvaje que creen que es una fiera va de lo más alto del ave a lo más bajo. Va a ver el ave, el bruto, un animal, un toro, un pez más abajo y un río que ni siquiera vive. Y va a haber una gradación platónica de los animales más elevados a los más bajos y todos tienen privilegios que él no tiene. Es elocuente, es muy elocuente. Segismundo dice, ok, que todos somos culpables. Pues entonces, o sea, resulta que se dice que el hombre es lo más elevado de la creación y tengo menos libertad que un pájaro y tengo menos instinto que el pez y tengo menos albedrío. ¿Qué estamos hablando? ¿Por qué es tan injusto? Pero va en esa idea de evolución, desde lo arriba a lo más bajo, y yo estoy por debajo de eso. Así me siento, así se siente Segismundo, así es su evolución mental, su concepción del mundo. Ha hecho la pregunta, si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Y voy a enumerar los privilegios. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cada idea es una maravilla. Flor de pluma. ¿Alguna vez habéis pensado, o ponéis en vuestra cabeza la imagen, una flor hecha con plumas? ¿O un ramillete hecho con alas? Eso es lo que está diciendo Segismundo, eso es lo que no debemos de evaluar. Y la velocidad a la que vuela, todo eso está en el texto. Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Puedo cortar con velocidad porque está volando rápido. Corta con velocidad negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Más y menos, está escrito. Teniendo yo más alma, tengo menos libertad. ¿Es justo eso? ¿Que me digan que tengo más alma y que tenga menos libertad? No estoy haciendo verso, estoy contando ideas dentro del verso. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto. Y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Está hablando del Minotauro, por eso es monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. O sea, se supone que yo no soy un bruto, que yo soy un ser elevado, un hombre hecho a la imagen de Dios, y un bruto tiene peor instinto que yo, porque es un toro que quiere cornear, y tiene más libertad que yo. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué negocio es este? Sigo, el ave, el toro. Bueno, voy más abajo, a ver si los animales inferiores por lo menos tienen menos libertad que yo, si tengo más libertad que un pez. Nace el pez, que no respira. Es un animal muy bajo en el escalafón. Nace el pez, de nuevo, yo no puedo permitir que el actor diga, nace el pez que no respira. ¡No! Estoy opinando, estoy dando una visión moral, estoy dando una visión del agravio que se me está haciendo a mí. Nace el pez que no respira. Aborto de ovas y lamas. O sea, ¿qué mierda es ese animal? Aborto de ovas y lamas. Y apenas bajel de escamas sobre las ondas se gira.
Otra imagen maravillosa, bajel de escamas. Un barco hecho de escamas. Pensad un segundito. Es un submarino, es un barco supersónico. Calderón está imaginando como si fuera el Bosco. Con esa libertad de la imagen. Tengo que conseguir que el espectador entienda esa imagen. No puedo decir, y apenas bajel de escamas. No, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. O sea, me dicen que soy el centro de la creación, que tengo libre albedrío, y el pez es más libre. El pez, no solo el pez pequeñín, el pez apenas nacido, ya es más libre que yo. Bueno, voy más abajo, voy a un arroyo, que no es ni un ser vivo. Entonces sigo. Nace el arroyo, culebra, porque además, si os fijáis, además, todas las estrofas, no está hablando del arroyo, del pez, del bruto y del ave, habla del pez recién nacido, del arroyo recién nacido, porque está hablando de esa culpa original, porque el recién nacido fue castigado y mandado a la prisión. Yo no puedo decir, nace el ave, no, nace. O sea, cuando nace el ave no le castigan, cuando nace el pez no le castigan, cuando nace el toro no le castigan. ¿Por qué a mí me castigan nada más nacer? Si todavía no he hecho nada malo. ¿Por qué prisión preventiva? Eso está diciendo Segismundo. Eso es teatro contemporáneo. Eso es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Quién no ha pensado que está siendo maltratado en relación a los demás y agraviado? Eso es la vida es sueño. Nace el arroyo, nace. Y apenas nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra. O sea, cuando todavía es muy pequeñito, cuando un músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su vida. O sea, el río desde pequeñito tiene el campo abierto, y yo tengo una cárcel cerrada, que le dan la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? De nuevo, más menos. Qué mal negocio es ser hombre, qué mal negocio es ser hombre culpable. Eso está diciendo Segismundo. No estupideces de la España negra, no grandeza del honor, no hay nada de eso. Es una reflexión de por qué a mí me trata la vida peor que a los demás. ¿Nos suena? Lo hemos vivido. Eso es. La vida es sueño, organizada perfectamente la información, esta argumentatio. Y entonces viene la conclusión, la peroratio latina. Ha habido una exposición del tema, oye, ¿por qué si todos nacemos no somos todos igual de culpables? ¿Por qué yo tengo que pagar más culpas que los demás? ¿Por qué más que un ave? ¿Por qué más que un bruto? ¿Por qué más que un pez? ¿Por qué más que un arroyo? En llegando a esta pasión, a este dolor, llegando a este sufrimiento, en llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, un Etna, un volcán, el volcán Etna, todos lo conocen por los desastres sicilianos, es muy famoso en la época. En llegando a esta pasión, un volcán no, un Etna hecho, una idea compite con la otra. No, un volcán, un Etna hecho, no, ¿qué coño un volcán? El mayor volcán de la Tierra. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Hablamos de Inés de Castro y de cómo le cortaban el corazón y luego se lo arrancaban. En el mismo año esta obra plantea el mismo dilema. Tortura. Quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Tengo que hacer que el espectador vea que me están arrancando el corazón. No es una cosa ordenada y lógica. Quisiera arrancar del pecho... No, quisiera arrancar del pecho. Tampoco es un melodramatismo lloroso. Es elocuencia, es claridad en el tipo de dolor que está sufriendo Segismundo. Quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Ya me lo han destrozado y ahora me lo arrancan. Me lo quiero arrancar. ¿Qué ley? ¿Justicia o razón? Son cosas distintas. La ley es lo que hacen los hombres. La justicia puede ser la justicia divina. La razón es la razón científica. Pero ver, cualquiera. Ley, justicia o razón. ¿Qué ley, justicia o razón? Negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. No lo pone para que rime, no, el orden no es aleatorio, el orden ahora es de abajo arriba. O sea, ¿por qué se le niega a un hombre
la libertad que tiene de abajo arriba, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. ¿Cómo es ese ser humano que es capaz de pensar así? ¿Cuántas horas ha estado solo? ¿Cuánto tiempo se ha maltratado a sí mismo pensando que los demás tienen lo que él no tiene? Eso sí es teatro clásico, eso sí es teatro en verso y no contar sílabas. Contar sílabas se da por hecho, es el inicio del trabajo, es esto en un camino muy complejo de comprensión profunda de un ser humano como Segismundo, que ha sido encerrado de niño, que no le han explicado por qué, que ve que todos tienen lo que él no tiene y que luego además le van a poner en el desafío de tener que ser justo, de no poder ser vengativo, de tener que elegir libremente y que resulta que sí va a poder elegir libremente. Y cuando tiene a su padre en la punta de la espada y la profecía dice que lo va a matar, todos los astros dicen que va a matar, él dice, sentencia del cielo fue. Por más que quiso estorbarla a él, Basilio, no pudo. ¿Y podré yo, que soy menor en las canas, en el valor y en la ciencia, vencerlo? Todo parece que no va a poder vencer. ¿Qué libertad tiene el hombre que no ha sido libre ni desde el nacimiento y que es menos libre que un pez, que un cristal? ¿Podré yo, que soy menor en las canas, en el valor y en la ciencia, vencerlo? Y ahora está la grandeza de Calderón, lo que le hace contemporáneo. Dice a su padre, Segismundo, Señor, levanta, que ya que he errado en el modo de vencerte, gran lección contemporánea, no se vence por las armas. La victoria en la vida, en la sociedad, en la guerra, no debe ser violenta, debe ser razonable, debe ser persuasiva, que ya que he errado en el modo de vencerte, humilde aguarda mi cuello a que tú te vengues. En una guerra civil alguien se da cuenta de que se equivocó y pide disculpas. Ese personaje que tiene todas las razones para ser vengativo, decide no ser vengativo, sino ser, y ahí es donde está la grandeza, decide ser compasivo. Esa es la contradicción. Todo nuestro siglo de oro está lleno de esa contradicción. Cuando uno puede hacer el mal, puede elegir hacer el bien. Cuando uno está en la oscuridad, puede ir a lo claro. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Esa es la dificultad del siglo de oro. Ser fuego y hielo al mismo tiempo. Esa es parte de nuestra contradicción hispánica. Nuestra alma latina es violentamente contradictoria. Esa es parte de la fascinación que para vosotros, actores y actrices, para nosotros, directores, tiene un valor añadido nuestra manera de hacer, que en otros mundos, en otros lugares, es tan admirado por esta capacidad de sumar contrarios, esta capacidad de vivir sin vivir en mí, ¿no? Esa cosa paradójica de Santa Teresa, muere porque no muere. Eso es muy difícil de contar, esa es una de las dificultades, sí, del teatro en verso. No contar sílabas, entender cómo uno puede ser a la vez hielo y fuego, entender cómo, y con esta idea me gustaría acabar, cómo el siglo de oro es un compendio de multiculturalidad único, en el que Ana Caro Mayén, de origen morisco, en el que Sor Juana Inés de la Cruz, que viene desde México, en el que sacerdotes como Calderón o como Tirso de Molina conviven, creando una visión de la libertad, de la dignidad, de la justicia, tremendamente compleja, tremendamente mestiza. Es como nuestra cocina. La patata que llega del Perú, el tomate que llega de México, de la Nueva España, hoy son parte de nuestra identidad culinaria. Nuestro teatro se hace con jirones de las muchas culturas que fueron. En la música está muy clara. La multiplicidad de rítmica española, los fandangos, las jácaras, las sarabandas, que tenían parte de los ritmos indígenas que llegaron de América, de los que quedaron de los moriscos, de los que quedaron de la cultura sefardí, crea una realidad tremendamente rica y compleja de la que somos herederos. Y cuando hacemos teatro en verso, estamos haciendo eso. Estamos trasladando una visión del mundo rica, compleja, plural, mestiza, igualitaria, de la que debemos sentirnos orgullosos y que en cada verso hermoso que decimos esté destilada toda esa belleza del pensamiento de una época. Ese es el desafío que tenemos con la interpretación del teatro en verso.